Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarlos nuevamente. Marco Gianetto en Córdoba, Argentina, presentando la siguiente cápsula, la cápsula 2. Eh, la cápsula uno ha tenido alguna repercusión. Principalmente me han enviado algunos WhatsApp de donde había sacado algunos conceptos, qué referencias bibliográficas podía recomendar, sugerir. Eso lo vamos a hacer a lo largo de esta previa y también en el mismo seminario. Como verán, yo personalmente elegí comenzar con algunas definiciones de Rudolf van Remis. Muchos me preguntaron de dónde saqué esta definición de documento impreso de seguridad, porque generalmente todos tenemos este libro, o los que tenemos algún libro de Rudolf van Remis, tenemos este libro, pero la edición 2, la segunda edición, no la primera. Y esta definición está citada en la primera edición, que había una presentación de ella en la página de Rudolf, que luego fue bajada cuando él ya falleció. No sé quién estará a cargo de su sucesión, pero la página fue bajada. Están circulando algunos papers, pero no está en la misma página, que era muy instructiva, tenía muchas cosas muy interesantes. Entonces, esta definición de documento impreso de seguridad está en el libro de Rudolf van Remis, Optical Document Security, pero en la edición primera, la primera edición, no en la segunda. Eh, Así que bueno, esta es una definición de documento impreso de seguridad. En esta semana hice yo una propuesta acá para una beca completa, porque tenemos una definición de documento impreso de seguridad, pero yo he visto en los libros que están en español que no hay una definición de elemento de seguridad. Qué importante, ¿no? Nos las pasamos hablando de marcas de agua, fibra de seguridad, hilo de seguridad, eh, todos los elementos de seguridad, hologramas, kinegramas, etcétera, pero no hay una definición concreta de qué es un elemento de seguridad. Por eso para mí es muy importante el tema de las definiciones. ¿Por qué? Porque generalmente como peritos nosotros nos vinculamos a los billetes, a los pasaportes, a los carnets de conducir, a las obleas de seguridad de un punto de vista pericial, es decir, los examinamos en el laboratorio. Pero no todos vamos a tener esa oportunidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vamos a terminar trabajando en laboratorios gubernamentales y otros de nosotros vamos a trabajar en la calle como peritos privados. Nosotros como peritos privados podemos realizar asesoramiento, diseñar estrategias de prevención de fraude, como muchos de los que están acá como expositores están desarrollando actualmente. Yo les comenté que Iván, por ejemplo, o Ana, trabajan o han trabajado en impresoras de seguridad, no en cualquier impresora, sino en impresoras de seguridad, como Mario, que actualmente está trabajando en una de las pocas impresoras de seguridad privadas que hay en en la República Argentina. Pero también muchos de ellos desarrollan tareas como asesores en prevención de fraude documental, y eso es lo importante. Por eso los conceptos nos sirven. Cuando ustedes se aproximan a a los conceptos, te ayudan a pensar los documentos impresos de seguridad. Es un juego nada más. Pensemos en función de las definiciones, si ese es un documento impreso de seguridad o no. Por ejemplo, Córdoba, acá la ciudad donde yo vivo, en Córdoba, Argentina, tenía un carnet de conducir que no tenía elementos de seguridad. Entonces no era un documento impreso de seguridad, no estaba pensado en función del público que lo usaba, no estaba pensado en función del usuario. Y en ese sentido había muchos errores en el diseño de ese documento. Era a propósito que estaba diseñado de esa manera para abaratar los costos y de alguna manera tener el control sobre qué es auténtico y qué es falso por parte de la municipalidad de aquí. Hoy en día ha cambiado esa situación, tenemos una mejor licencia de conducir con algunos elementos de seguridad que como ciudadanos podemos controlar, pero se podría mejorar, por supuesto, siempre se puede mejorar. Entonces la idea es esa en este seminario, que incorporemos herramientas, conceptos, definiciones para pensar el problema del fraude documental desde otras perspectivas. Prevención, diseño, asesoramiento, y no solamente desde el punto de vista pericial. Por eso, en este seminario, en ninguna de las exposiciones que vamos a ver medidas de seguridad,
en el sentido estricto de decir, no las vamos a ver, una marca de agua es esto, porque no es el objeto de esto. Nosotros sospechamos, presuponemos que ustedes tienen ese conocimiento, que ya tienen una formación básica, que saben cuáles son los elementos de seguridad que hay en el mercado. Igualmente, vamos a ir poniendo algunas referencias. Ya pusimos la de el glosario de Regula, ya pusimos mi página, mi blog personal de seguridad documental, que lo tengo un poco descuidado, como me han señalado algunos. Lo tengo un poco abandonado, no he vuelto a escribir allí. Y también vamos a poner el glosario Prado, vamos a poner otras referencias bibliográficas que hay en Internet que son importantes. Para mí, yo consideraba que era muy importante también citar estas definiciones que nos aporta el gran Van Rienis. Y volviendo a lo de una definición de elemento de seguridad, de dispositivo de seguridad, de medida de seguridad, como ustedes quieran denominarlos, yo hice el aporte en el Facebook y en el Classroom, que aquel que encontrara en algún libro español alguna referencia, una definición de elemento de seguridad, se ganaba la beca completa. Quien aportó la primera referencia de un libro en español fue Analía Echeverri, de aquí de Argentina, quien citó a una colega cubana que en un glosario, o en un diccionario, mejor dicho, ilustrado de documentología, editado en el 2003, define elemento de seguridad como dispositivo que se incorpora en la composición de los documentos para evitar su falsificación y facilitar su reconocimiento. Esto es lo que nos dice la licenciada Maritza Díaz Domínguez, de Cuba. Esta es una definición que quizás es muy acotada, eh, muy básica, pero que podría servir para pensar que es un elemento de seguridad. Sin embargo, si ustedes se retrotraen a lo que eran las definiciones y los conceptos que otorgaba Henry Neis, que están en la primera cápsula, él decía que un diseño ideal facilita el reconocimiento, eso está en la definición de la colega cubana, desalienta y evita las falsificaciones y alteraciones, eso está en parte en la definición de la colega cubana, dificulta las falsificaciones y alteraciones, eso no está, y evidencia las falsificaciones y alteraciones, eso no está en la definición de la colega cubana. Tenemos que pensar que muchas de las medidas de seguridad que hay en el documento no van a ver, va a haber falsificadores que no les va a importar las medidas de seguridad que estén en ese documento, van a conseguir la manera de hacer una falsificación o de hacer una alteración. Es decir, no van a pensar que, no que es imposible realizar una falsificación o alteración. Van a ir por ese hecho porque se dedican a eso. Son falsificadores que se dedican a falsificar y alterar y saben pensar bien cómo dar una solución a esa falsificación o alteración. Ya tienen una cancha bastante larga en este campo de trabajo que es el tema de la falsificación, entonces saben cómo realizar su trabajo. Entonces, como verán, la definición que nos dio Analía Echeverri sobre esto, que está citado en un libro de la colega cubana Díaz Domínguez, es un poco corta. Entonces yo los invito a que pensemos una definición de elemento de seguridad teniendo en cuenta lo que nos dice Fabrinis sobre un diseño ideal en seguridad documental. Y es por eso que yo creo que podría haber dos definiciones. La primera de ellas podría ser apropiarnos de algo de la colega cubana, que es una definición que está en otras referencias. Ayer un colega mexicano también, Basarelli Huertas, creo que es, mencionaba un texto de Viñals y Puentes, una revista del Instituto Científico del Grafismo, o Instituto de Ciencias del Grafismo, no recuerdo muy bien, que era muy similar a la de la colega cubana. Pero creo yo que son definiciones que no abarcan todo hoy en día, principalmente porque solamente tienen en cuenta las falsificaciones y no las falsificaciones y las alteraciones. Entonces, podríamos tener dos definiciones posibles
Esto es lo que a mí se me ocurre, quizás ustedes puedan tener otra propuesta. Yo pensé, la primera de ellas puede ser dispositivo que se incorpora en los documentos impresos para facilitar su reconocimiento y para desalentar, evitar, dificultar y evidenciar las falsificaciones y alteraciones. Esa puede ser una definición. Que ahí nos apropiaríamos de todos del diseño ideal que propone Van Renis, ¿no? Y la segunda definición, acá puede ser, perdón, en la primera, en vez de falsificaciones, las imitaciones, las emulaciones, como ustedes quieran denominarlas, podría ser también otra denominación. Pero sí o sí tenemos que tener en cuenta las alteraciones documentales también. Y la segunda definición ya tiene en cuenta lo que era la definición de documento impreso de seguridad. Recuerden que Van Renis decía que un documento impreso de seguridad es aquel que incorpora en su estructura elementos que permiten verificar la identidad, validez y autenticidad de ese documento. Entonces, si pensamos en una definición de elemento de seguridad, si nos apropiamos de ahí, de ese concepto que nos da Van Renis, podríamos decir que un elemento de seguridad es un dispositivo que se incorpora en los documentos impresos para facilitar la verificación de su identidad, validez y autenticidad. Aquí, de esta manera, creo yo, de manera más sencilla, más acotada, estaríamos integrando todo lo que nos propone Van Renis, tanto en la definición de documento impreso de seguridad, como en la definición de lo que es un diseño ideal de seguridad documental. A mí, personalmente, me gusta más la 2. Creo que la otra está más operacionalizada, más discriminada las tareas que pueden cumplir estos dispositivos, pero creo que en la segunda se resume mucho mejor y de manera más práctica lo que es una definición de dispositivo o elemento o medida de seguridad. Así que bueno, eso, principalmente estas cápsulas para esto, para proponerles que ustedes también si quieren comentar, hacer alguna definición, proponer alguna definición y dejarlo, que creo que puede ser un buen punto de partida para pensar luego todo el seminario que vamos a ver el día 13. Finalmente, creo que esto es importante, ¿no? Pensar los elementos de seguridad, como decía Van Renis, en función de nosotros, de los seres humanos. No tiene que ser fácil, perdón, no debe ser ambiguo, debe explicarse por sí solo y ser fácilmente comunicado, memorizado y reconocido por el usuario en el primer nivel de control. Pero claro, hoy en día, Van Renis esto es una definición de paradigma de elemento de seguridad cuando en el año 90 y... Ay, perdón, ya les digo en qué año. 2005. Pero hoy tenemos que tener en cuenta que también los dispositivos de seguridad están en función de otro usuario de primer nivel, como puede ser, perdón, de primera línea, un usuario de primera línea, como puede ser un cajero automático. Los cajeros automáticos son usuarios también, como nosotros, de los billetes, ¿no? O de los cheques. Entonces, hay muchos elementos de seguridad que también tienen que ser, no deben ser ambiguos, y deben ser fácilmente reconocidos por esos usuarios. Principalmente son fácilmente reconocidos por esos usuarios, que generalmente hacen una lectura eh, controlada de determinados elementos que están dispuestos en el diseño, que eso lo vamos a ver más adelante. Y así tenemos que tener en cuenta, en relación a nosotros, principalmente a los usuarios humanos de los documentos, que muchas veces esa primera línea de inspección, ese primer nivel de control, a veces no se puede producir un reconocimiento sencillo o rápido del elemento o del billete o del pasaporte. ¿Por qué? Porque puede haber algunas cuestiones que pueden estar afectando nuestro control de documentos. Y esto es muy importante también, que es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no siempre se puede realizar un correcto examen. Y recuerden que ustedes como peritos van a trabajar en un laboratorio con un billete, van a analizarlo y van a estar quizás 3 días haciendo un informe. En cambio, la persona que recibió ese billete
o el bancario que recibió ese cheque tiene segundos para controlar, ¿no? Entonces, no va a tener las mismas herramientas y no va a tener el mismo tiempo de análisis. Y en algunos casos no va a tener el mismo tiempo de conocimiento que ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque un usuario de primer nivel, el común de la gente no conoce, el ciudadano de calle no conoce todas las medidas de seguridad. O conoce las medidas de seguridad, pero no sabe cómo controlarlas. Sabe que es una marca de agua, pero no sabe cómo tiene que verla, cómo analizarla bien. Eso es muy importante. Entonces, Barry dice que en esta primera línea de inspección no siempre se efectúa un correcto control del documento, ya sea porque, primero, no conoce en profundidad el diseño del documento y los elementos de seguridad incorporados a ese documento. Por ejemplo, eso puede pasar ahora en la Argentina cuando salgan los nuevos billetes. Nosotros tiene que haber una buena comunicación de parte del Banco Central, únicamente del Banco Central, comunicando bien cómo van a salir esas emisiones, qué elementos y qué diseño de seguridad documental tienen esos billetes. Pero puede ser que conozcamos las medidas de seguridad, pero como dice Van Renis, en el segundo factor desconocemos los medios o técnicas para activar esos dispositivos de seguridad. Es decir, mucha gente sabe que hay una marca de agua en un billete, pero no sabe cómo controlarla bien, no sabe que tiene que poner bien al trasluz y ver bien esa imagen al trasluz. O puede saber que hay eh, un registro complementario, pero no sabe cómo controlar los registros complementarios. Puede saber que hay un hilo de seguridad, pero no sabe que el trasluz también se lo puede ver. Entonces, es muy importante informar de los elementos de seguridad, pero también cómo puede controlarlos de manera sencilla, con mucha luz y con poca luz. El tercer factor para no realizar un control eficiente es que la persona evite incomodar al que ofrece el documento. Es decir, eh, ¿vieron cuando estamos en la cola de un banco? Nos entregan un fajo de billetes y nosotros no controlamos los billetes. ¿Por qué? Porque no queremos hacerle perder el tiempo ni al cajero ni a la persona que viene atrás. Bueno, y muchas veces puede ser que haya algún documento que no está, que sea falso, que esté roto. Entonces no realizamos un control eficiente sobre ese documento. No quiero poner más el ejemplo de los bancos porque pareciera que ellos entregan documentos falsos, no es así, pero tenemos esto de la incomodar al otro en las colas suele suceder. No queremos ni incomodar ni a la persona que nos entregó el billete o el documento, ni a las personas que están esperando. El cuarto factor que dice Fabrinis dice que las condiciones ambientales no permiten realizar un correcto control. Por ejemplo, hay poca luz. Muchos de los dispositivos de seguridad que tienen los documentos impresos se activan con la luz, dependen de la luz. Uno de ellos es el diseño integral del documento y a veces la luz no permite realizar un correcto control. Seguramente hay otros factores que pueden ser el viento, eh, el calor, por ejemplo, para controlar eh, los billetes de polímero. Fíjense que aquellos que emiten billetes de polímero no solamente enseñan las medidas de seguridad, sino cómo contarlos. ¿Por qué? Porque puede haber, no pueden estar las condiciones ambientales, no pueden ser que no sean las mejores, y entonces no podríamos contar todos los billetes que tenemos. Pero nosotros vamos a añadir otro factor que muchas veces no se tiene en cuenta, que las condiciones del documento no permiten realizar un correcto control. ¿Por qué? Porque a veces el pasaporte, el documento de identidad, el cheque o el billete no está en perfectas condiciones y no permite que nosotros controlemos de manera eficiente eh, a ese documento. Entonces, puede haber diversos factores. Por ejemplo, en los cheques a veces se agregan determinados escritos en determinados sectores que no tendrían que estar en esos lugares, pero que están puestos para ocultar o camuflar alguna alteración documental. Entonces, o para distraernos también del control. Entonces, son elementos que nos pueden distraer y no nos van a permitir realizar un correcto control de ese documento. O, por ejemplo, puede pasar que los billetes se empiecen a deteriorar. Y no solo
los elementos de seguridad que están destinados para nosotros se van a terminar deteriorando, sino también los elementos de seguridad que están destinados para el control de las máquinas o cajeros automáticos. Aquí tienen un billete de 5 euros que fue puesto en distintas en máquinas de desgaste, en técnicas de laboratorio a propósito, ¿no? Para desgastarlo y ver cuál es el estado que adquiere luego de una prueba de emisión, que vendría a ser una prueba controlada de laboratorio, para ver cuál es el desgaste que tiene luego de determinados minutos en determinadas condiciones. Y como pueden ver, pueden ser que algunas situaciones así de desgaste terminen perjudicando nuestro control sobre ese documento. Esto puede darse en los billetes, pero también piensen ustedes en los pasaportes, carnet de conducir, obleas en los vidrios de los automóviles. Por ejemplo, las obleas en los vidrios de los automóviles tienen que tener determinado diseño, determinados colores y determinadas tintas para no desgastarse durante todo el ciclo de vida útil de esa oblea. Y eso así tiene que pasar con todos los documentos impresos de seguridad. Durante todo el ciclo de vida estimado que va a tener ese documento impreso de seguridad, tiene que pensarse que las tintas, el papel y los dispositivos de seguridad tienen que durar todo ese tiempo que va a durar el documento. A propósito de ello, vamos a entregarles el día jueves un texto de un colega diseñador de pasaportes y de documentos impresos de seguridad que habla sobre esto, la durabilidad de los dispositivos de seguridad y el ciclo de vida que tienen que cumplir cuando van a formar parte de un determinado diseño de seguridad documental. No es lo mismo pensar un billete que pensar un pasaporte, un cheque, un certificado de antecedentes, un carnet de conducir o una oblea para un vidrio. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Así que bueno, esta cápsula era para esto. Los invito a ustedes a que compartan qué opinan de estas definiciones de elementos de seguridad. Y también los invito a aquellos que todavía no hacen inscripto. En el aula hay una pestañita que se denomina inscripción. Ahí van a tener todos los datos para inscribirse. Por favor, completen el formulario con sus datos que van a obrar en el certificado y están los links de pago. Recuerden que cuando ustedes accedan al seminario, la semana previa va a ser solamente para aquellos que han abonado la inscripción. Y ahí vamos a compartir bibliografía técnica traducida al español bien específica. Hay un libro que se denomina Is That Real, que lo vamos a entregar traducido, pero también vamos a entregar otros textos que son muy importantes para pensar el diseño, la prevención y el peritaje de documentos impresos de seguridad. Los saludos de Córdoba, que tengan una buena jornada.